Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por compartir con nosotros nuestras pasiones, que son además pasiones académicas y pasiones de vida. Sol hizo trampa porque los, los literatos, los que enseñamos y investigamos en literatura, también somos de escritura. Yo había escrito varias páginas y las dejé en la oficina porque nos habían pedido, ¿cierto?, ser más orales. Ahora, yo me identifico mucho más con la poesía, que es un arte más oral de la palabra, de la canción, que con la literatura. Y por eso entonces me he atrevido, ¿cierto?, a prescindir de los papeles de los que somos tan esclavos los literatos y los historiadores, disciplinas muy afines en muchas cosas. Presentarme, yo enseño en la Facultad de Letras y mi pasión ha sido justamente la poesía y una pasión que viene como toda buena pasión desde niña, una pasión que me inculcaron los profesores de castellano a la antigua, profesores que no nos enseñaban figuras literarias, ni metáforas, ni sinestesias, sino que nos enseñaban recitando, nos hacían recitar innumerables memorizaciones de innumerables versos de grandes poetas de todas maneras. Y yo recuerdo, ¿cierto?, con mucha pasión y buenos recuerdos a un profesor de castellano que nos recitaba la segunda sección del canto general, que son las alturas de Machu Picchu, probablemente de las 15 secciones, en la sección más oscura, más cercana a la muerte, al extravío, y él nos disparaba, ¿cierto? Nosotros teníamos 7 años, no comprendíamos mucho dónde estábamos parados siquiera, y él entonces, ¿cierto?, con una gran capacidad de recitación, nos ofrecía estos versos que quedaban como relampagueando, ¿cierto?, resonando entre imágenes y sonidos, pero no llegaban a afectar nuestra razón, si es que la teníamos a esa edad. Afortunadamente creo que no. Y entonces el camino fue largo hacia la adolescencia y escribí mucha poesía y con Borges fui descubriendo, ¿cierto?, que aquellos que no somos buenos para la poesía o para la literatura no nos dedicamos a enseñarla. Dejé de escribir poesía autocríticamente porque, claro, al lado de los grandes poetas desde todos los tiempos, desde los clásicos, pasando por todo lo hispanoamericano, por la poesía prehispánica, por los poetas chilenos que tenemos tantos grandes, ¿cierto?, no había forma en realidad de agregar nada al conocimiento y sí había mucho que decir y pensar sobre ellos. Esa pasión, que es sufrimiento, obviamente, ¿cierto?, es pasiva, pero es también levantarse frente a ese sufrimiento, lo explicaba muy bien Sol. Se transformó con el tiempo entonces casi en una obsesión y el problema es, y por eso el título de la presentación de hoy día, es que esa pasión entraba muy en contradicción con un discurso de la sociedad, un discurso de todas maneras proveniente del sentido común, que decía, ¿cierto?, de distintas maneras y de distintos tonos que la poesía no servía para nada, que la vida social como tal y cual se vivía en la actualidad podía prescindir del arte, o cierto que el arte era suntuario, te vas a morir de hambre, y todas esas palabras que viven, ¿no es cierto?, con la carga que viven nuestros estudiantes de letras, que son muchos y cada vez más, ¿no es cierto?, y que además estudian con gran pasión. Dicho sea de paso, me preguntaba alguien, ¿no es cierto?, qué es lo que hace una prueba cómo se hace una prueba de poesía, porque muchos de mis estudiantes están preparando una prueba para mañana sobre vanguardia y se puede hacer una prueba fregada, ¿cierto?, sobre poesía, vanguardia, modernismo, los cambios, ¿cierto?, los poetas, muchas vanguardias en América Latina, al menos 20. Entonces están estudiando vanguardia y hay gente que se va a dedicar al arte de la poesía o de la literatura en general. Y la contradicción entonces tenía que ver con que yo veía, ¿cierto?, y constataba que en toda época de desarrollo de la vida humana, de la historia humana, la poesía había acompañado, la poesía oral o escrita, la poesía como canto o como performance o como letra escrita, había acompañado la vida de los hombres y bien. Entonces, ¿por qué en algún minuto la frase, ¿cierto?, del sentido común? ¿Y por qué además tanta gente en Chile escribía poesía? Varios cientos, hicimos un congreso el año pasado en 7 regiones del país, muchos cientos de personas siguen escribiendo poesía, otros tantos la leen, otros
otras decenas de miles la leen y la siguen fanáticamente, hay que decir, y tenemos además 2 premios Nobel, ¿no es cierto? Ninguna ciencia, ¿cierto? Ningún quehacer chileno nos ha regalado, ¿cierto?, 2 premios Nobel. A nivel de Latinoamérica, un tercer poeta, Octavio Paz, y hoy día 6 premios Nobel, ¿no es cierto?, en literatura en general. Entonces yo decía como que hay un ruido, eso hace ruido. Y el ruido entonces es lo que me llevó a doctorarme en poesía, hacer todo, ¿cierto?, como en el propósito de mejor enseñar, mejor comprender, mejor compartir, mejor disfrutar de un legado tan imprescindible. Y eso hace entonces que uno piense que la poesía ha acompañado toda la historia humana, desde el tiempo del pensamiento mítico, con cantos rituales, ¿cierto?, que acompañan a la conmemoración y la actualización de distintos mitos. El mito, ¿cierto?, es lo que primero le permite al hombre tomar conciencia de que es distinto de la naturaleza, de que está desagregado, de que es un ser además para la muerte. Y lo primero entonces el verbo, respondiéndole a mi colega de física, ¿cierto?, es el verbo, porque la capacidad de la palabra que nos hace conscientes entonces del entorno, y esa palabra empieza a acompañar cantos, mitos, rituales, y existen en todos los pueblos y existen en todas las civilizaciones. Y luego la época clásica, ¿cierto?, que en donde todo está escrito en verso. Todo está escrito, ¿cierto?, con un lenguaje bello, con retórica, con ritmo, todo en verso, hasta los tratados de medicina y biología en verso. Entonces, una gran cantidad de servicio ofrecido por la poesía como un medio, ¿cierto? Hay poesía lírica, poesía épica, dramática, etc. Y luego entonces un caminar hacia una poesía más reflexiva, en época ya más metafísica, filosófica y mucho más ligada obviamente a la religión. Y aquí un hermoso poema de 1490, este es un cuicatl, le llaman la cultura tolteca azteca al canto. Y entonces una poesía, un canto restitutivo, pero también de trascendencia a través de la palabra, ¿cierto? La palabra nos hace distintos, la palabra nos hace conscientes del entorno, y la palabra en algún minuto permite que compensemos una vida expuesta a la inseguridad y en búsqueda de la trascendencia. Y dice el poema Cuicatl, se llama, ¿cierto?, canto en náhuatl: haya amistad común, conozcámonos unos a otros, solo con estas flores, flores por canto, será elevado el canto allí. Nos habremos ido nosotros a su casa por el lugar de la muerte, pero nuestras palabras, nuestro canto, vivirá en la tierra. Ese es un poema de un antiguo poeta de Tepexpan, en la zona de la antigua cultura náhuatl, en el actual México central. Luego la poesía camina, ¿cierto?, por distintos rumbos, en la Edad Media muy ligada a la religión, a los dogmas religiosos, a la creencia, a la fe, a la historia, ¿cierto?, una gran poesía, trovadores épicos, etc. Pero, ¿cuándo la mutación? De ahí empieza. Cuando se afirma, ¿cierto?, que la poesía no sirve para nada, empieza con la modernidad. La modernidad incluye, y por eso el Renacimiento es una primera reacción, ¿no es cierto?, y ahí tenemos el Siglo de Oro y grandes poetas renacentistas, es una reacción frente a este decir, ¿no es cierto?, de la modernidad, no, este es el mundo de la razón, este es el mundo del intelecto, este es el mundo de la mercantilización, y en esa lógica obviamente el arte es prescindible, el arte no entra. En esa lógica la poesía no sirve para nada, bien, ¿no es cierto?, pero la poesía sigue viviendo. Y Neruda y Mistral son del siglo XX, no son del siglo XVIII, ¿cierto?, ni antes. Más todavía, el romanticismo es el que levanta la idea poderosísima de poetas profetas, de poetas profundamente incomprendidos, de poetas que se matan por poesía, ¿cierto?, por vivir una vida poética, y están dispuestos a dar la vida por eso. Y aquí entonces el mundo de la emoción, de la pasión, esa poesía que nos cuenta, ¿no es cierto?, que siempre la poesía ligada al sentimiento, son los románticos, recién en el siglo XVIII, los que reaccionan, ¿cierto?, y a plena libertad y a pleno pulmón dicen:
punto, ¿cierto?, fin a este mundo de la razón, y entonces la inteligencia creativa y la poiesis, ellos acuñan, ¿no es cierto?, el término poesía, se lo sacan a todos los demás géneros, afirman entonces la capacidad de la intuición poética, del lenguaje rítmico, de la analogía, de otra forma de conocimiento, de la intuición, etc. La imagen poética nace ahí, ¿sí? Entonces, son mutaciones que va sufriendo nuestra cultura y que de alguna manera entonces dejan fuera la poesía, pero son mutaciones recientes, y la poesía, yo afirmo, ¿cierto?, es un género infinitamente anacrónico y muy porfiado, y van entonces todos estos momentos de la historia sedimentándose sobre ella. Y recuperan, ¿no es cierto?, mucho poder de la palabra poética ritual, de otros tiempos, este mismo romanticismo, más radicalmente la vanguardia, Huidobro, Neruda, ¿o cierto?, en nuestra patria, en Chile, y llegamos entonces a una poesía que se escribe por compensación simbólica, por compensación imaginaria, es mantener viva, ¿o cierto?, la esperanza de que el mundo es más amplio que lo que hoy día existe, y el pasado está mucho más vigente que lo que pensamos. He traído simplemente algunos retazos de fragmentos de poemas en las clases, ¿o cierto?, extensos poemas, 3 clases para cada poeta chileno y panamericano le otorgamos, ¿cierto?, para pensar bien también cómo entra aquí el poeta, el sujeto real, el de mentira, el que se crea la máscara para escribir su poesía, y aquel que vive dentro de su poesía. Y una de las cualidades de la poesía entonces es esta relación muy íntima, muy fuerte con la naturaleza. Hay algo, ¿cierto?, que hay en la poesía y que uno encuentra en buena poesía que nos restituye entonces uno de los hilos que cortamos respecto del entorno, hizo también que cortáramos hilos, ¿cierto?, de relación con nosotros mismos. Y entonces, ¿qué dice el Licurachi Huayllafo, ¿cierto?, un poeta bilingüe? Él se plantea como oralitor, ¿cierto?, no es ni en la oralidad ni en la literatura completamente, y una respuesta, ¿cierto?, en un poema que se llama La llave que nadie ha perdido, a este de no servir para nada. La poesía, dice Licurachi Huayllaf, no sirve para nada, me dicen, y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, y sigue, ¿cierto?, el poema, para recuperar entonces el origen de la poesía, que fue el gesto del hombre de tratar de imitar el sonido de la naturaleza. En esa separación, tiempo mítico, ¿cierto?, lo que hay entonces es recuperar por medio de la capacidad hermosa de la voz humana el sonido de los ríos, de la cascada, el canto de los pajaritos, eso, ¿cierto? Yo hace poco fui a Nicaragua y lleno de pájaros, repleto de pájaros, y uno dice, claro, Rubén Darío aquí, o sea, no podría haber nacido la poesía moderna y panamericana en otro país que no fuera este hermoso país lleno de lagos y de pájaros. Muy ligada entonces con una sonoridad, la sonoridad de la naturaleza. La otra función de la poesía es una función cosmológica, lo ha estudiado mucho, ¿cierto?, Raimundo Cupareo, un colega que lamentablemente ya no está con nosotros, de estética, lo leemos y sigue presente. Dice la poesía, ¿o cierto?, más que metafísica, más que búsqueda de introspección personal o de la emoción, lo que es, ¿o cierto?, es una cosmología estética. Lo que está haciendo la poesía es fundar un nuevo espacio, un tiempo, una explicación del origen del hombre y su destino, mediante la única palabra que es posible explicar esto cosmológico, ¿cierto?, que es el de la poesía, llena de ritmo, de belleza, ¿o cierto?, de armonía, etc. Y entonces la creencia también de que la poesía de alguna manera crea países, crea entornos, crea espacio alternativo al que se vive, y poetas entonces que se ensimisman mucho en este mundo y que de alguna manera los plantean como alternativos a la vida burguesa. Octavio Paz dice, ¿cierto?, el poeta es un desterrado del orden burgués. No podríamos comprender al poeta moderno sino en esa posición. Y entonces muchos entornos, muchos espacios. Yo fui hace poquito, repito, ¿cierto?, este viaje a Nicaragua que me impactó mucho por la cantidad de poetas y de lo muy parecido que son a nosotros en la poesía.
Y era un encuentro sobre cosmología en poesía de Ernesto Cardenal, que tiene un texto sobre física, o cierto periodo de la poesía que se llama Cántico Cósmico, y ese congreso nos reunía, y estoy pensando que esta reunión es muy parecida, nos reunía a filósofos, teólogos y físicos y literatos en torno a la cosmología en poesía y en filosofía. Has hablado bastante, dice Huidobro, como alternativa al país que le tocó vivir, y estás triste. Quisieras un país de sueño donde las lunas broten de la tierra, donde los árboles tengan luz propia. Finalmente, la poesía es resiliente, está probado, estudiado, lo hemos estudiado, ¿cierto?, en algunos proyectos Fondesit, y para quien la hace y para quien la recibe, y por eso la invitación es a recibirla o a hacerla. Aquí Mistral, ¿cierto?, que sin poesía no habría compensado de ninguna manera el mucho sufrimiento que le provocó la muerte de su hijo adoptivo. Bendita mi lengua sea, lo dice en ternura el año 24, y mi pecho y mi respiro, y bendita mis potencias para bendecir al hijo. Y Tellier, finalmente, ¿cierto?, un buen poeta, un gran poeta de los años 60 en Chile. La poesía es un respirar en paz para que los demás respiren. Yo quisiera pedirle un minuto a Diego para poner el minuto de un cantante, de un poeta más actual, que de alguna manera le otorga otra función a la poesía, y aquí sí el arte por el arte y la voz por la voz. Es reciente, ¿cierto?, de los años 80, Chinoy, que me parece que es el mejor poeta joven chileno actual. ¿Damos? Palabras al viento, cuerpo afuera, dentro, que yo canto hasta cantar. Para que sepa mi Dios, la sangre sale a flotar, inflama el aliento, un grito tremendo, directo vuelvo a pasar, con la lengua más veloz. Cada diente es un arroz que la luz sabe gritar, hasta siempre, nunca Dios.